Nosotros, hermanos, vamos a quedarnos a seguir estudiando acerca del Espíritu Santo. La semana pasada comenzaba nuestro hermano Horacio con este estudio. Se decía que íbamos a estar viéndolo por muchos o varios domingos, hermanos. Vamos a estar analizando temas acerca al Espíritu de nuestro Dios. Y la semana pasada el hermano comenzaba hablando de la personalidad del Espíritu Santo. Él explicaba cómo es que el Espíritu Santo no es una simple fuerza como muchas personas creen. No es una fuerza activa, no es una cosa, sino que tiene personalidad. Forma parte de la deidad y tiene personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene atributos que lo convierten en un ser. Estos atributos, el hermano los comentaba la semana pasada, y dentro de ellos se veía que el Espíritu Santo tiene su propia mente y sus propias intenciones. El Espíritu Santo tiene su propia voluntad, puede comunicarse con los hombres, puede dar testimonio, puede prohibir, puede sentir tristeza, puede amar, puede enseñar y puede hacer muchas cosas, hermanos, que lo convierten en un ser viviente y no en una fuerza activa como muchas personas creen. Es importante que vayamos comprendiendo esto, ¿sí? Cuando la palabra de nuestro Dios nos habla del Espíritu Santo, nos está hablando de Dios mismo, ¿ok? Y en sí, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya se habló de la personalidad del Espíritu Santo, bueno, los atributos que se tienen y que los tenemos nosotros como personas. Nosotros podemos enseñar, nosotros podemos pensar, nosotros podemos sentir tristeza como el Espíritu Santo lo tiene. Pero hay algo diferente entre el Espíritu Santo y nosotros. Él es Dios, hermano. Nosotros somos su creación. El Espíritu Santo, hermanos, Él fue el que nos creó. Y vamos a explicar un poco acerca de esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque inmediatamente, tristemente, cuando nosotros pensamos en creador, a nuestra mente se nos viene el Padre. A nuestra mente se nos viene el Padre. Él es el creador de todas las cosas. Incluso a veces pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Pero rara vez pensamos en el Espíritu Santo. Y muchas veces también se nos olvida incluir al Espíritu Santo, darle la importancia. El hermano explicaba la semana pasada que hay un error muy común que se comete en decir que el Espíritu Santo es la tercera personalidad de la deidad, restándole crédito a veces a lo que el Espíritu es. Pero él mismo explicaba y decía cómo es que cada una de las personalidades de la deidad, tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo, dan su lugar a cada uno. ¿Por qué? Bueno, porque los tres, hermanos, son Dios. Eso ya se ha explicado varias veces. La palabra Dios, en su etimología, viene de la palabra Elohim. Esa palabra es una palabra plural. Es una palabra plural, pero que a su vez, esta misma palabra plural, ¿sí?, indica singularidad. Es como la palabra, vamos entendiéndolo y ponerlo en términos que nosotros podamos entender, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí es muy complicado entender la deidad, y de hecho, hermanos, estoy seguro que no la vamos a comprender hasta que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. No lo vamos a comprender por completo, ¿ok? Sin embargo, las cosas que Dios nos revela, ¿sí?, dice Romanos capítulo 1, versículo 20, las cosas que Él nos ha enseñado, ¿sí?, nos hacen ver claramente su deidad, ¿ok? Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Todas las cosas creadas, allí nosotros vemos claramente su eterno poder y su deidad. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿ok? Ahora, la palabra Dios, ¿no?, como explicábamos hace unos momentos, viene de la palabra Elohim. Es una palabra plural que indica singularidad. Es como, vamos a explicarlo con la palabra familia. La palabra familia es una palabra singular, ¿cierto? ¿Sí o no? La palabra familia es una palabra singular. No estamos hablando de familias, no estamos hablando de muchas. Estamos hablando de una sola familia. Pero esa misma palabra singular también nos dice que hay varias personas dentro de esa misma palabra. ¿De qué se compone la familia? Papá,
mamá, hijos. ¿Ok? Ahí está la familia. ¿Sí? Esa es la familia. Una palabra singular se convierte en plural. En el caso de la palabra Elohim, la palabra Dios, hermanos, ya se ha explicado mucho, es un título, no es un nombre. En este caso, la palabra Dios es una palabra singular, pero indica pluralidad también. Está hablando de que dentro de la deidad o dentro de Dios hay diferentes personalidades entre sí. Pero esas diferentes personalidades entre sí forman y son un solo Dios. ¿Sí? Un solo Dios. Esto, hermanos, lo explica la palabra de nuestro Dios, también un poco confuso para nosotros, pero la palabra de nuestro Dios lo explica en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Allí esta palabra, hermanos, hablando de la palabra Jehová, esta palabra Jehová viene también de lo que nuestro Dios habló en Éxodo a Moisés. Esta palabra que significa yo soy, ¿sí? Está hablando de singularidad también, yo soy, ¿sí? Sin embargo, esta palabra yo soy también es una palabra que en Dios se aplica a las tres personalidades de la deidad: al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Y dice claramente: Jehová, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios, Elohim, una palabra singular pero que indica pluralidad. Jehová nuestro Dios, ¿sí? Esas tres personalidades dicen uno es, uno son. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 6. Es importante que comprendamos esto antes de analizar la personalidad del Espíritu Santo. Es importante que lo comprendamos. No es ni el Espíritu menor, ni Jesús mayor, no es esto, no es aquello, no. No tiene uno un trabajo inferior al otro. Cada uno cumple con su trabajo. Cada uno cumple con lo que tiene que hacer. Y cada uno influye en nuestra vida. ¿Sí? Pero es importante que comprendamos que el Espíritu Santo, al que realmente, tristemente, muchas veces no se habla de él y se conoce menos, el Espíritu Santo es el que en estos momentos habita entre nosotros. ¿Sí? Dentro de la unidad de la deidad, dentro de esta explicación de las tres personalidades que son uno solo, dentro de esta explicación, hermanos, es importante lo que analicemos cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo habitaría en nosotros, se está cumpliendo hasta estos días. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en su iglesia. El Espíritu Santo está en San Bernabé, ¿sí? Y vamos a explicar un poco acerca de esto con lo que nuestro Señor Jesucristo habló allá en Juan, el Evangelio que se muestra en el libro de Juan, capítulo 14. Ahí nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Dice el versículo 16 en adelante: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes, ¿cuándo más? Para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ven ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora en ustedes y estará en ustedes. Ahí está la promesa de que el Espíritu Santo vendrá a nosotros. ¿Ok? Nota el versículo 23. Esto es muy importante que lo entendamos. Versículo 23 de Juan capítulo 14. Respondió Jesús y le dijo. Esto es una respuesta a la pregunta de Judas, versículo 22, donde dice: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra
guardará y mi Padre le amará. Y note usted esta siguiente frase: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quiénes? Versículo 23 lo dice: el Hijo y el Padre. Pero ¿quién era el que habitaba o el que iba a venir a habitar en nosotros? El Espíritu Santo. Esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo indica que no podemos separar a uno del otro. Si el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros guardamos la palabra de Dios, esto indica que Jesús y el Padre están con nosotros. Que Jesús y el Padre están con nosotros. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu de Dios y no tengo al Padre y al Hijo. No puedo decir que tengo al Padre pero no tengo al Hijo y al Espíritu. No se pueden separar el uno del otro. Los tres son uno, ¿no? ¿Sí? Los tres son uno. Esto es algo que muchas personas no comprenden y las sectas y denominaciones, la mayoría no llega a comprender. ¿Sí? No llegan a comprender que el Espíritu Santo es parte de esa deidad, que el Espíritu Santo también es un ser divino. Pero para comprender esto, hermanos, por eso es el tema de esta mañana. Tenemos que analizar y ver que el Espíritu Santo también es Dios, hermanos. Esta palabra que mencionábamos, la palabra deidad, esta palabra ya la hemos visto en muchos versículos de la Biblia. El pasaje que mencionamos ahorita de Romanos, ahí dice claramente que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿sí?, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí? Esta palabra deidad, hermanos, es una palabra que a veces nos complica mucho entender, pero es como la palabra que nosotros tenemos para humano, la palabra humanidad, ¿sí? La palabra humanidad. ¿Qué significa la palabra humanidad? Bueno, la palabra humanidad indica todos los atributos que tienes tú para hacerte o para ser un humano, ¿sí? Hay atributos que uno tiene y eso lo convierte en un ser humano. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay personas que hacen cosas dentro del mundo, cosas terribles, en los que se dice que esta persona ha perdido su humanidad. ¿Sí lo han escuchado? Ok, ¿por qué se dice que ha perdido su humanidad? Bueno, porque estos atributos que te hacen una persona, que te hacen un ser pensante, un ser con sentimientos, con corazón, con raciocinio, esta persona los ha perdido y por eso comete esas barbaridades. ¿Okay? En el caso de la palabra deidad, vamos a explicarlo de la misma manera. La palabra deidad indica todos los atributos que hacen al Espíritu Santo ser Dios, ¿sí? Y no es que el Espíritu Santo necesitara de estos atributos, sino que esos atributos habitan en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo, ¿no? ¿Sí? Nuestro Dios lo es todo, ¿ok? Sin embargo, estas cosas que nosotros vemos en el Espíritu Santo son atributos que solamente se le tienen a nuestro Dios, ¿sí? Usted puede, yo les pudiera preguntar, bueno, ¿qué es Dios, hermanos? ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Qué es lo que es Dios? Y ustedes me podrían dar una lista de muchas cosas, muchos atributos que solamente Dios tiene. Es creador, es esto, es aquello, es lo otro, y me dan una lista de tantos atributos que nuestro Dios solamente Él tiene. Bueno, es importante analizar que la Biblia también reconoce al Espíritu Santo como Dios. ¿Por qué? Porque estos mismos atributos los tiene y se le dan al Espíritu Santo en la palabra. ¿Okay? Es importante primero comprender lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Que cuando usted ve estos atributos, usted entienda que el Espíritu Santo es Dios. Así de simple. La Biblia lo llama Dios. Dice Juan capítulo 4, versículo 24. Lo hemos leído muchas veces, ¿no? Dios es Espíritu. Y no está hablando de que nuestro Dios tiene una forma, una figura de espíritu. Está hablando de que Elohim, de que esas tres personalidades habitan en el Espíritu, ¿sí? Y está hablando de que ese Espíritu de nuestro Dios ese Espíritu, es nuestro Dios. ¿Okay?
no le podemos ver, no le podemos palpar. ¿Por qué? Porque el mismo nombre que encontramos en la Biblia nos dice que es espíritu, ¿sí? Nos dice que es espíritu. Pero nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios es espíritu, o el espíritu es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4 también hablan acerca de esto. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. En el versículo 3 y versículo 4 está Pedro hablando con ellos y les dice: oye, ¿qué es lo que pasó? Has mentido al Espíritu de Dios. Y luego en el versículo 4 dice: oye, ¿qué fue lo que pasó? Le has mentido al mismo Dios. Y esto, hermanos, tanto el versículo 3 y el versículo 4 indican que el Espíritu Santo que fue mentido por ellos es Dios mismo. Estaban mintiéndole a nuestro Dios, ¿ok? Estaban mintiéndole a nuestro Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho. Es cuando Elías está huyendo de Jezabel. ¿Sí recuerdan de esta historia? ¿Alguien la recuerda? Sí. Elías está huyendo de Jezabel, hermanos, y está escondido en una cueva, ¿sí? Está escondido en una cueva. Y cuando está escondido en esa cueva, hermanos, Elías, hermanos, dice que escucha una voz y le dice: oye, sal afuera, párate, porque Jehová va a pasar delante de ti. Jehová va a presentarse delante de ti. Y Elías se pone allí a la cueva, hermanos, a la puerta de la cueva, y dice que de repente se siente un viento fuerte y era temible ese viento. Y luego dice la palabra de nuestro Dios: pero Jehová no estaba en él. Y luego de repente se siente un terremoto, un temblor fuerte, hermano. Y Elías entendía que Jehová no estaba en él. Empieza un fuego, hermanos. Empieza a prenderse fuego afuera, pasa fuego. Y Elías comprendía que Dios no estaba en el fuego. Dice: pero de repente se siente un soplo, quedito, tranquilo, un viento. ¿Por qué decimos, o por qué a dónde quiero llegar, hermanos? La palabra espíritu, en su etimología, es lo que significa, hermanos, ¿sí? Un viento, ¿ok? Un soplo. Dice la Escritura que se siente este soplo y Elías rápidamente cubre su rostro, porque sabe que Jehová está ahí, que Dios está ahí, ¿sí? El Espíritu Santo, hermanos, es Dios mismo. No podemos mentirle al Espíritu Santo. Después vamos a analizar estos puntos. ¿Por qué? No podemos hablar en contra del Espíritu Santo. No podemos hacer nada en contra del Espíritu Santo. No debemos ni siquiera atrevernos a decir que solamente es una fuerza activa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? Es Dios mismo. Allá en Hechos capítulo 28, el versículo 25 al 27, la palabra nos indica que el Espíritu Santo en algún momento le reveló palabra, o le dijo palabra, le habló palabra al profeta Isaías. Hechos capítulo 28, versículo 25 al versículo 27. Si alguien lo tiene, ¿lo puede dar lectura, por favor? Como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo oiréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ahí está. Esta palabra, hermanos, usted la puede encontrar en Isaías capítulo 6, versículo 9 al versículo 10. Pero es importante
que entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos, en estas palabras. Dice la palabra de nuestro Dios que el apóstol Pablo les dice lo siguiente: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. ¿Quién habló por medio de Isaías, hermanos? ¿Habló el Padre o el Hijo? Habló el Espíritu Santo. Cuando usted se va a Isaías en el capítulo 6, ¿sí?, y lee estas mismas palabras, versículo 9 y versículo 10, y dijo: anda y guía a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Las mismas palabras que encontramos allá, Pablo aclara y dice que el que estaba hablando era el Espíritu Santo. Y si usted empieza a leer versículos anteriores, versículo 1, versículo 2, y se da cuenta de la visión de Isaías en ese momento, dice que Isaías tuvo una visión en el templo, y veían a quién. ¿A quién estaba viendo? Dice el versículo 1: en el año que murió el rey Isaías, vi yo al Señor. ¿Sí? Al Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, esta palabra se le atribuye a Jehová. Versículo 3. Pero entendamos, hermanos, y comprendamos, porque a veces pensamos que Jehová solamente se refiere al Padre. Y no. ¿Okay? Jehová es una palabra que deriva de lo que dijo nuestro Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y esta palabra se habla o se utiliza para hablar tanto del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 3: y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová. ¿De qué? De los ejércitos. ¿Quién habló según Isaías la palabra? ¿Quién le dijo a él estas palabras según Isaías? El Señor, hermanos, Jehová. El Señor Jehová es el que le habló a Isaías. Pero Pablo aclara en el Nuevo Testamento y explica que el Señor Jehová es ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Que solamente el Espíritu Santo habló a Isaías? No, hermanos. De hecho, estos versículos son unos versículos muy importantes en donde también se explica de la deidad junta, de las tres personalidades de la deidad juntos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso se daba la alabanza de santo, santo y santo. ¿Por qué? Bueno, porque llega un momento en el que Isaías está allí parado y de repente el Señor dice: oye, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Utiliza esta frase. ¿Sí lo han leído o no? Si no lo han leído, versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jehová en esos momentos. Estas mismas palabras, estos mismos versículos, usted lo puede comparar con lo que sucedió en Génesis, cuando dice allá en Génesis capítulo 1: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cosa que ya se ha explicado. Por eso es importante que venga los viernes cuando el hermano Horacio está dando la clase de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí se están explicando todos estos puntos, hermanos, interesantes. Pero en estos versículos, hermanos, el versículo de Génesis y el versículo de Isaías, nuestro Dios está consultando a las otras personalidades de la deidad. Es importante que entendamos: Dios no puede estar hablando, ya se explicaba, ni con sus ángeles, ni con sus creaciones. ¿Por qué? Porque Dios no es nadie. Dios no puede estar pidiendo autorización o preguntándole, en este caso, a sus creaciones si pudiera hacer ciertas cosas. El único que puede decidir con Dios es ¿quién? Dios mismo, hermanos. Dios mismo. Por tanto, en Génesis se explicaba esto, y en Isaías es un pasaje que también encontramos a las tres personalidades de la deidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sí? En este caso, hermanos, dice Pablo que el Espíritu Santo fue el que dio estas palabras al profeta Isaías, reconociendo el apóstol Pablo
que el Espíritu Santo es Dios mismo, es el Señor, y es el Señor Jehová. ¿Ok? Hechos capítulo 28. Ahora, vamos a ir comprendiendo eso. Hay atributos, decíamos, que solamente Dios tiene. Dentro de esos atributos, el primero que quiero que veamos es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2, un pasaje que ya se ha explicado, y nada más quiero que lo recordemos y veamos un poco acerca de lo que nos dice este pasaje. Génesis capítulo 1, el versículo 2. Usted lo conoce y se lo sabe, algunos hasta de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 1, 2? Desordenada y vacía, ya se quedaron hasta ahí, hermano. Sígueme. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la Ahí está. Nota lo que dice el versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un dato interesante, hermanos. Hay un dato interesante que muchas veces pasamos desapercibidos. En Génesis, hermanos, dice el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo mismo que explicábamos al principio. La palabra Dios, y en estos versículos indica pluralidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer o la primera persona de la deidad que se muestra en las Sagradas Escrituras por sí sola, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y nos dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu, ¿qué hacía? Se movía. ¿Qué indica esta palabra? Se nos ha explicado. ¿Qué indica el que se movía? ¿Sí? Dice el versículo: se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, hermanos, como es Dios, como es creador, estaba ansioso y estaba trabajando para que las cosas que ahorita tenemos fuesen creadas. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo. En el versículo 2 encontramos al Espíritu ya trabajando dentro de la creación. Se estaba moviendo, ¿sí? Estaba trabajando, estaba creando, estaba haciendo. El Espíritu Santo es creador. Eso, hermanos, es un atributo que solamente se tiene a nuestro Dios. Nadie puede crear algo de la nada. Y eso lo sabemos y lo comprendemos, ¿verdad que sí? Nadie puede crear algo de la nada. Lo que ahorita las personas ven como creaciones simplemente son trabajos que se hacen por medio de cosas que ya están hechas. Pero el único que puede crear algo de la nada, según Génesis 1:1, es nuestro Dios. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2 ya encontramos al Espíritu Santo trabajando también en esa creación. Entonces, el Espíritu Santo es creador, atributo que solamente nosotros le conocemos a nuestro Dios. En Job, hermanos, capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermanos, a veces decimos mucho acerca de las palabras en mayúscula, ¿verdad? En este caso, no viene la palabra en mayúscula, no por esto no indica que se está hablando del Espíritu Santo. ¿Okay? Claramente dice el versículo 4, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, formó a Job. Y luego dice que el soplo de Dios, es decir, el aliento de vida, ese que encontramos allá en Génesis capítulo 2, el Espíritu que Dios nos da a nosotros, ese soplo, dice, es el que dio la vida. Pero nuestro Dios, hermanos, nos forma y nos conoce y nos crea a nosotros, y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Eso nosotros lo podemos conocer, lo podemos leer en Job, lo podemos leer en Jeremías, hermanos, versículos que nos hablan de que Dios nos forma, nos crea y nos conoce desde siempre. Ahora, esto comparándolo, lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2, entendemos
que el Espíritu Santo, al ser creador, pues también formó todas estas cosas que nosotros vemos. ¿Ok? Siguiente versículo. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Que lo tengan por favor de lectura, hermanos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la tierra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. El versículo 14, hermanos, nos habla un poco acerca del Espíritu Santo. Y nos da un atributo del Espíritu Santo que solamente se le atribuye a nuestro Dios. ¿Cuál es ese atributo? ¿El Espíritu Santo es qué? ¿Mándame? Eterno. Lea el versículo 14, hermano. ¿Sí? Lea el versículo 14. Dice el versículo: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno. El Espíritu, hermanos, es eterno. Dios es eterno. Es importante que lo comprendamos. Todos nosotros, hermanos, creaciones de Dios, llegamos también a la eternidad. ¿Sí? Llegamos a la eternidad. Sin embargo, hay un punto importante que debemos entender. También se decía el viernes. ¿Sí? También se decía el viernes. Hay un punto importante que debemos de entender. Aunque nosotros llegamos a la eternidad, aunque los ángeles llegan a la eternidad, ellos no fueron eternos o no son eternos. ¿Por qué? Porque la palabra eternidad indica que siempre se ha existido. Pero todos nosotros tuvimos un principio. Llegamos a la eternidad gracias a nuestro Dios. ¿Ok? Llegamos a la eternidad gracias a nuestro Dios. Pero Dios es eterno. No hay nada fuera de Él. No hay nada antes de Él. No hay nada después de Él. Dios lo es absolutamente todo. El Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 9, nos dice que Él tiene también ese atributo. Por lo tanto, deducimos y entendemos y comprendemos por las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es eterno. ¿Sí? Porque es eterno. De allí en fuera, hermanos, no. Solo Dios es eterno y todos los demás tenemos eternidad por nuestro Padre Celestial. Pero todos tuvimos un principio. Por lo tanto, esa eternidad no es por nosotros. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí lo comprendemos? Ok. Siguiente, hermanos. Salmos capítulo 139. Un pasaje muy hermoso, hermanos, que también yo sé que a muchos de ustedes les gusta y algunos lo conocen de memoria. Salmos capítulo 139. La palabra de nuestro Dios dice las siguientes palabras, hermanos. Salmo 139, versículo 7 al versículo 10. Ponga atención, hermanos, lo voy a leer yo. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A quién está haciendo referencia? ¿O de quién está hablando? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11: y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y usted puede seguir leyendo estos versículos, muy hermosos. Pero estos versículos, hermanos, está hablando David el salmista acerca del Espíritu de nuestro Dios. ¿A dónde huiré de tu Espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia? Dice, si voy a los cielos, ahí estás. Si voy a la tierra, bajo al Seol, allí estás tú. A donde quiera que huyere, ¿qué pasa, hermanos? El Espíritu Santo nos va a hacer, va a estar con nosotros. ¿Qué indica esto, hermanos? Sencillo, que el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo está en todo lugar, ¿sí? Por eso David, hermanos, utiliza esas palabras. Si nosotros nos vamos a nuestra casa, el Espíritu Santo no se queda aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el Espíritu? Con nosotros. Si nosotros nos vamos al trabajo, allí está el Espíritu. Donde nosotros estemos, allí está el Espíritu. Pero también, si yo estoy aquí en la reunión de la iglesia, aquí está el Espíritu. Pero el Espíritu Santo también está con los hermanos de Mitras. Pero el Espíritu Santo también está con los hermanos de Cadereyta. Pero el Espíritu Santo también está con los hermanos de Baja California. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Espíritu Santo lo llena todo. Él está en todas partes. Es omnipresente. Y está en todo lugar. ¿Quién más puede hacer esto, hermano? ¿Quién más aparte del Espíritu puede hacer esto? Nadie más, hermanos. El Espíritu es Dios. Nadie más puede hacer esto. ¿Sí? Usted no lo puede hacer. Los ángeles no lo pueden hacer. Satanás no lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Solamente Dios lo hace. Y el Espíritu Santo, hermanos, es Dios, porque es omnipresente. ¿Ok? Siguiente versículo, hermano. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Denle lectura, hermanos. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, estos versículos, 1 Corintios 2, 10 y 11, nos explican y nos dicen que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, todo lo conoce, incluso lo profundo de Dios. Hermanos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que la palabra de Dios nos dice que las cosas ocultas le pertenecen a quién? A nuestro Dios. Las cosas ocultas son de nuestro Dios. Bueno, todo lo oculto y lo profundo de Dios lo conoce quién, hermanos. El Espíritu Santo. Por lo tanto, el que conoce todas las cosas es quién? Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo sabe. Isaías capítulo 40, hermanos. Isaías capítulo 40. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 13 y versículo 14. Isaías capítulo 40, versículo 13 y versículo 14. ¿Quién recibió el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser realizado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Conteste usted, hermanos. ¿Quién? Contesten. Según lo que leímos en Isaías, en 1 Corintios, contesten. ¿Quién le enseñó al Espíritu todo, hermano? ¿Quién le enseñó ciencia? ¿Quién le dio conocimiento? Nadie, hermano. Él es Dios. Él es Dios. Eso es lo que quiero que entendamos, hermano. ¿Sí? ¿Quién le dio al Espíritu ese conocimiento? Nadie. El conocimiento es de Dios. El conocimiento es del Espíritu. El conocimiento se tiene por el Espíritu. ¿Sí comprendemos esto? Eso, hermanos, es importante que lo comprendamos y lo entendamos. ¿Ok? Y sí, es importante que lo hagamos desde ya, ¿no? Desde ya. ¿Por qué? Porque a veces separamos a Dios del Espíritu.
Pero estamos viendo en estos versículos que el Espíritu, en Él habita la deidad, hermano. ¿Sí? Él es la deidad, o el Espíritu Santo es deidad, es Dios mismo. ¿Sí? Es Dios mismo. Y todos los atributos que estamos viendo nos dan a entender y nos enseñan que el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién le enseñó ciencia al Espíritu? Nadie, hermanos. No podemos decir Dios porque Él es mismo, Él es Dios mismo. ¿Sí? No podemos decir el Espíritu se enseñó a sí mismo. El Espíritu todo lo sabe ya. Es Dios mismo, hermano. ¿Sí? ¿Quién le ayuda al Espíritu a ser omnipresente? ¿Quién le ayudó al Espíritu en la creación? Él es creador. Él es creador, Él es eterno. ¿Quién lo hizo eterno, hermanos? Nadie. La eternidad existe gracias al Espíritu Santo. A Dios. ¿Sí? O sea, es importante que comprendamos esto. Dios lo es todo. Amén. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. El Espíritu Santo lo es todo. Él es creador. Él es eterno. Él es omnipresente. Él es omnisciente. ¿Quién tiene estos atributos aparte del Espíritu Santo? Aparte de Dios, hermanos. Nadie. No podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No se pueden separar, hermanos. Están completamente unidos. Incluso cuando vemos a Jesucristo aquí en la tierra, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y las personas están allí junto a Él y a Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo sumerge en las aguas del Jordán, y luego Jesús es levantado, aún allí vemos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No se pueden separar. No los podemos separar. Usted ve la visión en Apocalipsis. Usted se va a la visión de Apocalipsis y se ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio del cielo, dijo un hombre. Tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, hermanos, concuerdan. Muy acertadas estas palabras, hermanos. Muy acertadas estas palabras. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de Dios, cuando usted habla de deidad, usted está hablando del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Los tres, hermanos, son: oye Israel, oye San Bernabé, Jehová nuestro Dios, el yo soy, Jehová, uno es. Y si hablamos de Dios, hermanos, estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque Él es omnipresente, porque Él es omnisciente y porque Él es nuestro creador. Y ese Dios, hermanos, habita en cada uno de nosotros. Usted no está solo, hermano. Dios está con usted. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios que usted es templo del Espíritu, que usted es templo de nuestro Dios, y el Espíritu es el que mora en cada uno de nosotros. Dios, hermanos, Dios está aquí. Dios está entre nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en su iglesia. Amén. La próxima semana, hermanos, se estará hablando acerca de otro tema. El hermano Horacio estará hablando acerca del Espíritu Santo antes del Pentecostés. Se estará hablando de algunos otros temas a continuación, hermanos. Pero es importante que desde ahorita lo vayamos comprendiendo, ¿sí? Desde ahorita lo vayamos entendiendo. ¿Okay? El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y todo lo que vamos a ver es el Espíritu Santo como Dios. No lo separe, ¿ok? No separe esta palabra de Dios con el Espíritu Santo. Acuérdense, la palabra de Dios, les decía desde el principio y se ha explicado muchas veces, es un título que se le da al yo soy, a Jehová. ¿Okay? Esto, hermanos, esa superioridad la tenemos también en el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, no podemos separar la deidad del Espíritu, no podemos separar al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es el Espíritu. Dios es Espíritu.
Y el Espíritu es todo. El Espíritu es nuestro Dios. ¿Lo comprendemos, hermanos? ¿Lo entendemos? Ok, hermanos. De esta manera, hermanos, cada vez que se estén hablando, se estén dando estos estudios, usted tenga esto en la mente. No se le olvide. ¿Sí? No se le olvide. ¿Por qué? Porque se van a ver muchos temas, diferentes temas, pero usted tiene que, lo primero, comprender que todo lo que se va a ver es a Dios, o se va a estudiar acerca de Dios, específicamente del Espíritu Santo, pero de Dios, hermanos. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que así le adoren. Si no lo comprendemos, entonces estamos ahí como que adorando mal. Tenemos que comprender. Por eso es la importancia de que comprendamos estos puntos del Espíritu Santo. Dios los bendiga grandemente.